quiero en principio darles a todos la bienvenida a este primer encuentro del nuevo ciclo de charlas virtuales que está organizando el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro ciclo anterior fue sobre teatro y filosofía, y con esta charla estamos dando inicio a un nuevo ciclo de charlas sobre historia del teatro, organizado por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Y para comenzar este ciclo sobre historia del teatro, vamos a comenzar justamente con el teatro griego, ¿no? Que es el inicio y el origen del teatro occidental. Y para eso es un honor contar para esta charla con la presencia de una especialista en este tema, como es Carolina Resnick. Carolina Resnick es doctora en Historia y Teoría de las Artes, es magíster en Estudios Clásicos y es licenciada en Artes, todo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria del CONICET de finalización de doctorado, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente es becaria postdoctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el CENPAT, en el Centro Nacional Patagónico, con sede en Puerto Madryn, que depende del Centro Científico y Tecnológico del CONICET. Su tema de investigación siempre ha sido el teatro griego en su modalidad espectacular. En su tesis doctoral indagó al respecto a partir de la argumentación de Aristóteles volcada en la poética y en la retórica, y en la actualidad lo estudia a partir de la iconografía cerámica de los artefactos de la época. Y por eso la invitamos y por eso queremos destacar esto último, ¿no? Esta innovadora perspectiva desde la cual Carolina Resnick ha abordado sus estudios, ha abordado su tesis de maestría y su doctorado sobre el teatro griego, ya que su estudio no se ha dedicado solamente al estudio de los textos dramáticos, a los que por supuesto ha estudiado, pero sino se ha dedicado sobre todo a la dimensión espectacular del teatro, indagando en referencias a esta dimensión espectacular en otras fuentes, aparte o además de los textos clásicos, los textos dramáticos, que es lo que siempre se ha estudiado, ha indagado primero en la poética y la retórica de Aristóteles, ¿sí? Para luego dedicarse a fuentes pictóricas y arqueológicas, como son las imágenes de representaciones teatrales presentes en las diferentes cerámicas griegas, o referencias a puestas en escena en diferentes textos, pero no dramáticos de la época, en textos arqueológicos no dramáticos. Por eso su charla hoy se denomina El espectáculo teatral griego antiguo, una reconstrucción a partir de las fuentes textuales y materiales, ¿sí? Luego de la presentación vamos a iniciar un diálogo con la expositora, que lo haremos a partir del chat de este programa, que teniendo en cuenta entonces las preguntas que ustedes hagan desde el chat, y en algunos días vamos a subir una versión grabada de esta charla a nuestro canal de YouTube, y seguramente desde ahí lo compartiremos por nuestro Facebook. Aprovechamos para invitarlos a consultar nuestra página web, nuestro canal de YouTube, que ahí van a compartir el link, o ya lo compartieron en nuestro chat. Les rogamos a todos mantener los micrófonos silenciados durante la presentación, y luego en el diálogo del final daremos la palabra o leeremos sus preguntas desde el chat. Así que bueno, Carolina, cuando quieras, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Principalmente agradecer a Laura y al equipo del INET por la invitación. Para mí es un honor. Bueno, tengo un gato que va a pasar a veces va a pasar por la cámara, disculpas. Pero bueno, principalmente agradecer la invitación. Para mí es un honor estar dando esta charla, y bueno, por supuesto a todos los participantes también, muchísimas gracias. Bueno, les cuento primero cómo va a estar estructurada la charla, para que tengan una idea. Ahora voy a proyectar un PowerPoint. La charla estaría estructurada en 3 momentos. Primero voy a presentar brevemente una problemática que atañe al teatro en general. Luego me voy a concentrar en la problemática particular del teatro griego y presentar las fuentes
a partir de las cuales podemos estudiar la dimensión espectacular del teatro. Como dijo Laura, yo me dedico a estudiar el espectáculo teatral griego. Obviamente estudio los textos dramáticos porque son una de las fuentes muy importantes, pero mi objetivo es estudiar cómo era la representación teatral. Y por último, vamos a ver, voy a mostrar algunos avances de mi investigación doctoral y postdoctoral, voy a mostrar justamente mis análisis de la poética. La retórica la dejo afuera para que no sea muy largo y muy tedioso, y también veremos algunas imágenes que, bueno, son preciosas. La iconografía cerámica que se encuentra en artefactos cerámicos de la época. Entonces empiezo a compartir. Cualquier cosa, bueno, si no se llega a escuchar o no se ven, me interrumpen, por favor. Comparto entonces una ventana. Ahí me dicen si se ve, que supongo que sí. Ahí está. Bueno, entonces, como decía, primero voy a presentar una problemática que es general del teatro, pero que, bueno, en la cual se enmarca una investigación respecto del teatro en general y del espectáculo teatral en particular. Principalmente es necesario hacer patente o evidenciar una problemática, como decía, la entidad problemática que tiene el teatro. Si uno se pregunta qué es el teatro, dónde está el teatro, cuál es su materialidad, bueno, nos encontramos con una respuesta que consiste en afirmar que el teatro es efímero e irrepetible y tiene una naturaleza convivial. Es decir, la naturaleza del teatro es performativa. Se da de manera plena en este encuentro simultáneo del productor, de la instancia de producción y de la instancia de recepción, es decir, en el espectáculo. Esta problemática también es compartida por otras artes performativas, como puede ser la danza. No así, por ejemplo, con el cine. El cine, no, digamos, por más que se proyecte de una manera colectiva o el público comparta la recepción, la instancia de producción no es simultánea. Entonces, justamente digamos, por más que el teatro, por supuesto que está compuesto por distintos sistemas significantes que sí perduran en el tiempo, como el texto dramático, la escenografía si la hay, el espacio escénico, etc., se da en su totalidad en este acto único y convivial. Aclaro que es irrepetible, ustedes me podrían preguntar, pero bueno, si yo voy a ver, digamos, dos funciones de la misma obra, bueno, ahí se está repitiendo. Bueno, no, porque no es el mismo instante, no es la misma encrucijada espacio-temporal. Cada representación de la misma obra, con los mismos actores, en el mismo espacio, etcétera, es única y es irrepetible. Esto, bueno, uno puede decir, bueno, pero entonces es algo irrecuperable, es algo que no se puede estudiar. Lo cierto es que puede ser irrecuperable, pero es reconstruible, o eso es lo que intentamos hacer los que estudiamos el espectáculo teatral. Yo particularmente, bueno, antes esperen, a ver, perdón porque me parece que, disculpen, esto es medio desprolijo, pero ahí está, ahí va. Antes, digo, yo lo que iba a evidenciar ahora es a partir de, o sea, cómo justamente lo podemos estudiar, un objeto, entre comillas, irrepetible. Pero antes de eso también, otra problemática que atañe al estudio del teatro, o una característica en realidad, es que, bueno, que asimismo el teatro como objeto artístico es de naturaleza interdisciplinar, o sea, está compuesto por distintos sistemas significantes que corresponden a distintas disciplinas, que en el conjunto, por supuesto, se transforman. El texto dramático, la escenografía, el espacio escénico, el vestuario, el actor, la música, la iluminación, bueno, ahí no está. Pero digo, por un lado, entonces tenemos esta problemática de que el espectáculo, como decía, es convivial, se da en ese encuentro simultáneo del espectador y el productor, y por otro lado, el hecho de que esté compuesto por distintos sistemas significantes de naturaleza interdisciplinar. Entonces, bueno, ustedes pueden decir, ok, a partir de esta problemática, entonces no se puede estudiar el espectáculo teatral, me lo pierdo y listo. Bueno, un poco sí. No,
se puede estudiar tranquilamente, como decía, es reconstruible, y particularmente yo trabajo con una noción, que bueno, por supuesto no es mía, sino que es de los estudios teatrales, que es la noción de hecho teatral. La noción de hecho teatral, como dice la diapositiva, implica concebir el teatro como una actividad que excede la representación, y por eso toma en cuenta otros elementos que la rodean para estudiarlo. Estos elementos depende, por supuesto, de la disponibilidad y de cada época, pero son todos los elementos que tenemos disponibles que rodean a esa representación. El programa de mano, si tuviéramos imágenes, reportajes a los actores, al director, críticas en los diarios. Si tuviéramos un video, bueno, eso sería hermoso. Digamos, el video no es la representación, por supuesto, es teatro filmado, es una representación filmada, pero es un documento más que nos podría permitir reconstruir el espectáculo. Como decía, esto depende, por supuesto, de cada época. Vamos a ver ahora que en el teatro griego, por supuesto, yo no voy a tener para estudiar críticas periodísticas. Entonces, bueno, depende qué momento, qué poética, qué periodo histórico uno quiera estudiar. Bueno, hay que rastrear las fuentes con las cuales contamos estos documentos que quedaron. Si bien el espectáculo teatral, como decía, es efímero e irrepetible, afortunadamente deja rastros materiales, lo de materiales lo digo entre comillas, y es a partir de ellos que, bueno, que podemos estudiar. Bueno, entonces, pasando puntualmente ahora al teatro griego antiguo, que es el periodo en el cual yo me concentro, del siglo V, tenemos distintos tipos de fuentes. Por un lado tenemos las fuentes textuales o documentales, y es importante, a mí me interesa mucho aclarar esto, que los textos dramáticos son solo una de ellas. Tradicionalmente, en el teatro griego, y creo que es algo en el teatro en general, por ahí hasta la posmodernidad, se prioriza bastante el texto dramático, como si fuera por ahí el único documento o el único elemento que perdura, o el único elemento a partir del cual se puede estudiar el espectáculo teatral. Y en el caso del teatro griego, predominó a lo largo de la historia un abordaje logocéntrico. Más allá de que yo no adhiero a eso, ahora vamos a ver que casualmente los textos dramáticos de la época tienen muchos problemas para estudiar el espectáculo de esa época. Entonces, bueno, en este caso hay que recurrir a otras fuentes también. No estoy desmereciendo para nada los textos dramáticos, son un documento sumamente importante de todo el teatro de toda la época, pero hay que ser conscientes que no es el único, y bueno, como decía, en el caso del teatro griego, ahora vamos a ver que tienen algunos problemas de transmisión. Entonces tenemos, como decía, las fuentes textuales o documentales, entre las cuales también está la poética y la retórica, hay biografías de personalidades donde uno puede encontrar algunos comentarios relacionados a espectáculos teatrales, hay relatos históricos donde también, de la época, ¿no? Donde también uno puede rastrear comentarios, argumentaciones o a cuestiones referidas al teatro. Respecto de las fuentes materiales, podemos dividirlas en dos: las epigráficas, que, bueno, como dice la diapositiva, son una combinación entre registro textual y material, son grabados en piedra, y las arqueológicas, que involucran evidencia diversa. Tenemos los artefactos, estas vasijas que estudio yo, tenemos los espacios escénicos, máscaras, no se conservan máscaras de la época, pero si las hubiera. Ahora vamos a puntualizar en cada una de ellas. Bueno, respecto a las fuentes textuales, entonces, como decía, tenemos los textos dramáticos, ahí puse. También tengamos en cuenta, en general, para el periodo, a mi criterio, a mí me cuesta mucho a veces, digamos, obviamente que uno cuando investiga tiene que generalizar, hace hipótesis y demás. Tengamos en cuenta que tenemos solo 3 trágicos y un cómico de la época. Por supuesto que el teatro, y hay fragmentos, ¿no?, de otros trágicos y de otros cómicos. Entonces, seamos conscientes que lamentablemente tenemos un panorama a nivel de texto dramático muy acotado. Es una lástima. Sabemos, como por supuesto que hay obras perdidas y demás, hay fragmentos. También en la poética de Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles habla de algunas
menciona algunas obras que no tenemos, digamos, algunos títulos de obras que no han llegado, por lo cual, bueno, gracias a esos comentarios se puede reconstruir o saber algunos títulos de otras obras. También tengamos en cuenta que de la producción de los tres trágicos y de Aristófanes tampoco está completa. Entonces, bueno, tenemos varios problemas y principalmente el mayor problema, a mi criterio, en relación a los textos dramáticos, son los, digamos, que por sus características de transmisión, guardan pocos rastros de la época en la cual fueron compuestos. Y esto es con muchas comillas, porque además, en el momento que producen Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, estamos en un momento de, digamos, en una cultura oral y literaria. Depende, bueno, por supuesto, el autor y el abordaje teórico al cual uno adhiera. Tradicionalmente se habla de cultura oral y después de cultura literaria. Bueno, yo no soy partidaria de una división tan tajante, sigo a varios autores que hablan de una cultura oral y literaria, donde, bueno, la oralidad no está, digamos, con la utilización de la escritura no es que la oralidad desaparece y se destierra, sino que conviven. La escritura se utiliza para algunas cosas, la cultura oral continúa, piensen en una cultura con una tradición mítica oral muy fuerte, y el teatro no es ajeno a ello, y el teatro en un principio no estaba puesto por escrito. De hecho, muchos manuscritos que se encontraron por ahí son algunas guías para los actores, ahora vamos a ver que no, bueno, ahora vamos a ver, no, se los voy a comentar ahora, que no estaban asignados los parlamentos, ahora igual voy a desarrollar un poco más estos problemas, pero tengamos en cuenta que los textos que tenemos hoy en día no fueron escritos ni por Esquilo, ni por Sófocles, ni por Eurípides, ni por Aristófanes, sino que tienen toda una tradición de transmisión con muchos problemas. Para empezar, bueno, como decía, no fueron compuestos para ser puestos por escrito, sino que, como decía, tienen que ver con la tradición oral. Y se sabe que circulaban distintas versiones, o sea, hay un autor que yo sigo que él habla que, bueno, el gran problema de los manuscritos trágicos y cómicos es que no había derechos de autor. Lo mismo sucede con la Odisea y con la Ilíada. En un momento, con la ley de Licurgo, en el 330 a.C., frente a estos problemas, se ponen por escrito las versiones oficiales de los textos de Homero y también de los trágicos y de los cómicos, pero tengamos en cuenta que esas versiones oficiales son, bueno, una recopilación, una combinación, un depurar distintas versiones que estaban circulando. También tengamos en cuenta que luego a partir del siglo IV, se empiezan a reponer las obras fuera de Atenas. Entonces, bueno, tenemos también, digamos, distintas versiones, distintas variantes, y bueno, se ponen por escrito, como decía, en el 330, pero bueno, hay una elección, ¿no? Por supuesto hay todo un trabajo filológico también. Los manuscritos que tenemos hoy, entonces, se supone que son producto de esta puesta por escrito a partir del 330 de la ley de Licurgo, filtrado por el trabajo de los filólogos alejandrinos. Y eso es a partir del 150 a.C. Entonces, bueno, tenemos varios filtros, digamos, menos mal igual, por supuesto. Yo todo esto lo comento para hacer patente la problemática, no porque desmerezca los textos, no porque desmerezca absolutamente nada, de hecho son una fuente sumamente valiosa. Pero entonces, para tener en cuenta que los textos que tenemos hoy en día pasaron por muchos avatares. Aparte, otro problema bastante importante es el tipo de escritura. Hasta el siglo X después de Cristo se utiliza la escritura uncial. La escritura uncial es una escritura sin separación de palabras, sin signos diacríticos y todo en mayúscula. Entonces, de por sí la lectura implica un nivel de interpretación.
O sea, según donde uno separe las palabras, según donde uno los acentúe, ni hablar esto que decía que no hay asignación de diálogos. Entonces, bueno, ya de por sí la lectura y después la puesta por escrito ya con separación de palabras y separación, y digamos, asignación de parlamentos, también implica una interpretación. Ahora voy a mostrar ejemplos para que se den una idea de cómo era en ese momento la escritura. Y piensen, estamos hablando del siglo X después de Cristo, mucho tiempo después. Por otro lado, tenemos también, esperen que voy a ir pasando porque ahí está, de los escolios, que para los que no saben lo que son los escolios, ahora igual voy a mostrar una imagen, son textos al margen de los manuscritos, escritos por los copistas. Como no están firmados y no se saben, digamos, quiénes son los responsables, normalmente se habla de el escoliasta. Algunos autores afirman que esos escolios son producto de los filólogos, son responsabilidad, perdón, de los filólogos alejandrinos, pero también hay otros que dicen que, bueno, que ya había antecedentes de este tipo de comentarios cuando los mismos filósofos en años anteriores se ponían a reflexionar sobre el lenguaje. Pero la verdad que los escolios son muy interesantes, en muchos casos hacen alguna aclaración en relación al texto, o alguna interpretación. Tengan en cuenta también, bueno, por supuesto que los textos se copiaban a mano, ni hablar de que posiblemente había errores, se habla de correcciones que a veces los escoliastas hacían, por ahí copiaban un texto y había lo que ellos consideraban que era algún error gramatical o ortográfico. Tengan en cuenta que, bueno, el griego tiene muchos dialectos y bueno, a lo largo del tiempo van cambiando un montón de cuestiones de la lengua, entonces, bueno, encontramos a veces lo que serían correcciones. Y tengan en cuenta también, bueno, y para terminar las fuentes, y ahora les digo otra cosa más, entre los tratados teóricos, como decía, tenemos la poética y la retórica, y obras temáticamente no relacionadas, como decía, como puede ser relatos históricos, donde hay una anécdota relacionada al teatro, por ejemplo, o biografías, las biografías de Plutarco, por ejemplo, tienen muchos comentarios interesantes en relación a cuestiones relacionadas con el teatro. También hay biografía, Diógenes Laercio es también un biógrafo donde él habla también de los propios dramaturgos, pero bueno, como decía, digamos, el universo de fuentes textuales es mucho más amplio que las obras de los cuatro dramaturgos que conservamos de la época. Otra cuestión a tener en cuenta tiene que ver con el soporte. Piensen que en esa época, bueno, fue mutando, ¿no? El soporte, pero bueno, en un principio se utilizaba un papiro. El papiro es un elemento perecedero, y sobre todo si se lo saca de las condiciones en las cuales crece la planta, es más perecedero. Entonces ya tenemos un problema. Muchas obras y muchos documentos se han perdido por motivos del soporte. También, bueno, tengamos en cuenta que los filólogos alejandrinos, y bueno, después el medioevo, elige también, digamos, según qué obras les interesaba copiar y conservar, entonces también se perdió mucho por ese motivo. Pero en relación al soporte es muy interesante, o bueno, la verdad que es una lástima, pero bueno, obviamente son las reglas del juego. Tenemos, como decía, el papiro, que es perecedero. Además, el papiro tenía el formato de rollo, lo que significaba que las puntas generalmente se borraban y había que copiarlo nuevamente muchas veces. Luego se utiliza el códex, que es un formato parecido al libro. Luego se empieza a utilizar el pergamino, pero bueno, a partir de la conquista árabe de Alejandría se vuelve difícil de conseguir. Entonces, digamos, entre el siglo VII después de Cristo y el XI, o sea, el siglo VII es con la conquista árabe de Alejandría, y el siglo XI con la invención o la aparición del papel, hay muchos textos que se pierden también. Entonces, bueno, nada, para que tengamos en cuenta, como decía, este panorama que, bueno, que lamentablemente es a lo cual nos enfrentamos. Afortunadamente, cada tanto aparece algún manuscrito nuevo, lo cual, bueno, es hermoso y seguramente
y va completando, aparecen manuscritos con fragmentos de obras que no se conocían, así que bueno, no es que está dicha la última palabra, pero bueno, para tener en cuenta. Entonces, bueno, ahí va. Para los que no conocen el griego, esto es la escritura uncial, como pueden ver, son todas letras, no hay separación de palabras. Esperen que ahí está. No hay separación de palabras, como decía, son todas letras mayúsculas, no hay acentos, no hay signos diacríticos, no hay nada. El escolio, como les muestro ahí, es estas anotaciones al margen también, que en muchos casos son muy interesantes, son una fuente muy interesante. Respecto a las fuentes epigráficas, también les muestro, bueno, generalmente están relacionadas con cuestiones burocráticas. En el caso del teatro, la mayor parte de las mismas refieren a ganadores de los festivales, listas de obras participantes, decretos en honor a actores. También es una fuente interesante. El problema con las fuentes epigráficas es que en muchos casos tenemos, bueno, la fuente epigráfica, tenemos el texto, pero no tenemos el contexto. Porque depende mucho de las modalidades locales de registro. Entonces, por ahí tenemos, bueno, una lista de obras participantes, pero bueno, como decía, nos falta el contexto o nos faltan algunos datos. Cuando, por supuesto, aparece el año, es hermoso y es muy útil. También la lista de obras participantes es una fuente interesante para reconstruir o recuperar títulos de obras que no han llegado hasta hoy. Acá les muestro un documento epigráfico, como pueden ver, tiene el mismo tipo de escritura, uncial, como decía, no tiene separación, es todo seguido, así que es un tema en sí mismo también la lectura de esa modalidad. Como decía, implica una interpretación, si bien la lectura siempre implica una interpretación por parte del lector, bueno, con más razón en este caso. En relación a las fuentes arqueológicas, tenemos las arquitectónicas, que son los restos de los teatros, y los artefactos, entre las cuales se cuenta la cerámica, como decíamos antes, con decoraciones relacionadas al teatro, que vamos a verlas, ahora puse unos ejemplos, pero al final vamos a profundizar más. Las figurillas las figuras de terracota, que son pequeñas estatuillas, ahora también les muestro, y las máscaras, que están ahí con un asterisco, porque no quedaron máscaras de la época, las máscaras perdón, no quedaron máscaras teatrales de la época. Las máscaras que hay de la época son máscaras rituales. Las máscaras teatrales se presume que estaban hechas de lino estucado, con una peluca, era un casco, a veces de 2 partes o de una parte, pero bueno, que se ponía claramente en la cabeza, y tenía pelo también. Pero bueno, lamentablemente, como decía, no nos quedó ningún artefacto original de la época. Las representaciones pictóricas de las mismas nos ayudan bastante a estudiarlas, pero bueno, objetos no nos han quedado de la época. Bueno, y los teatros, tenemos varios espacios escénicos. El Teatro de Dioniso, el icónico de la época, también tiene sus problemas. Principalmente que no quedó nada del original prácticamente, construido en el siglo VI a.C. La mayor parte de los restos que quedan corresponden a las reformas de Licurgo, en el 330, pero bueno, hay no hay acuerdo en relación a muchas cuestiones relacionadas con el teatro. Tengamos en cuenta además que, bueno, luego fue utilizado por los romanos, se presume que fue usado también, en un momento fue usado para batallas navales, o sea, está muy deteriorado también por sus usos posteriores, pero bueno, de todas maneras es sumamente valioso. Bueno, ahí puse también el de Epidauro, por ejemplo, bueno, hay un montón. Bien, respecto a las máscaras, como decía, acá es un ejemplo de una máscara que no es una máscara teatral, es una máscara ritual, o, bueno, seguramente refiere a un sátiro y demás, pero bueno, uno a veces ve estas máscaras y no se imagina cómo eran, o sea, es difícil ponerse una máscara de piedra, por ejemplo. Bueno, como decía, no eran así, eran de lino estucado y eran como una especie de casco.
Y lo que es muy interesante es que anulaba totalmente la visión del actor, ¿no? Y además servía, si bien también se presume que se utilizaba una cornetita para impostar la voz, para que se escuche mejor, la misma máscara funciona como una caja de resonancia. Además, también Vitruvio es uno de los únicos que nos da testimonio sobre una especie de sistema acústico que tenían los griegos, que estaba compuesto por vasijas con agua, recipientes con agua a los costados de la platea, y eso también, o sea, medio lleno, medio vacío y demás, eso también favorecía la acústica. También los emplazamientos de los teatros no son casuales, generalmente están en alguna colina que favorece también la acústica y demás. Bien, acá están las famosas figuras de terracota, que hay un montón. Yo puse ahí, bueno, 2 ejemplos, pero hay un montón, principalmente cómicas. Se habla de una producción masiva de estas figuritas, la verdad que son hermosas. También se supone que eran como especie de souvenirs que los asistentes al teatro se llevaban de la representación. Son, bueno, bastante pequeñas, hay muchas, y la verdad que son muy interesantes porque uno puede estudiar, bueno, posiciones corporales estándar por ahí, mismo evolución del vestuario, de peinados, a través de las figuritas. Como decía, tenemos una cantidad enorme, no es posible identificar a qué obra correspondían, pero bueno, son un elemento valioso. La verdad que todas las, quiero aclarar esto, todas las fuentes son súper interesantes y súper importantes. Por eso, en el caso del teatro griego, para mí en el teatro en general, pero en el teatro griego es necesaria una investigación interdisciplinaria para poder estudiarlo. O sea, como decía Laura al principio, yo al principio estudié las obras de Aristóteles, ahora estoy estudiando la iconografía cerámica y demás. Es sumamente valioso que uno quiera estudiar solo el texto dramático, por supuesto, pero bueno, para hacer una reconstrucción más compleja, más completa, yo considero que es necesaria una investigación interdisciplinaria. Y respecto de las pinturas, ahora se las adelanto, después vamos a profundizar, no se preocupen porque son hermosas, tenemos las denominadas vasijas, pinturas teatrales, que hay, bueno, como la que estamos viendo son las de detrás de escena. Luego tenemos las vasijas cómicas y las vasijas trágicas, que presentan muchísimos problemas también, que vamos a profundizar al final, pero bueno, les adelanto algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes ven esta vasija, que es la escena final de Medea de Eurípides, ustedes, si la miran en detalle, me podrían decir, bueno, pero ¿cómo sé que es de la Medea de Eurípides y no es una representación pictórica de un episodio mítico? Porque no olvidemos que las obras trágicas se nutrían, las historias trágicas del teatro se nutrían de la tradición mítica. Entonces, tranquilamente, si yo en la pintura no veo ningún elemento que me remita a la materialidad escénica, puedo pensar que esta es una imagen relacionada con el mito de Medea que no tiene que ver con el teatro. En este caso, por suerte, sabemos que tiene que ver con la Medea de Eurípides, se ve mi cursor, ¿no? Espero que sí. Lo que estoy señalando son los hijos muertos de Medea, y esa es una innovación de Eurípides. No hay registro anterior a la obra de Eurípides en la tradición mítica relacionada con Medea del filicidio. Entonces, por eso, al aparecer los hijos muertos, no habría duda de que corresponde con la Medea de Eurípides. Ahora bien, ustedes me pueden decir, ok, pero yo ahí no veo, tranquilamente puede ser una imagen de la obra, pero que no remite a la materialidad escénica. Bueno, sí, la verdad es que sí, ese es el problema con las vasijas trágicas. No tienen ningún elemento, muy raro, raramente encontramos elementos que remitan a la materialidad escénica. Como sí sucede vuelvo para atrás, en las vasijas cómicas. Igual, como les digo, después vamos a ver más, no se preocupen. Si ustedes ven en detalle esta imagen, se puede ver tranquilamente que esta
animal, este burro o caballo, es un hombre disfrazado, porque tiene, bueno, acá las piernas, pero las vasijas cómicas, por suerte, son lo opuesto a las vasijas trágicas en cuanto a que evidencian totalmente la materialidad escénica. De hecho, acá tenemos la tarima elevada, la escalera, una estructura escenográfica. Así que, bueno, afortunadamente las vasijas cómicas nos aportan mucha información. Y bueno, vuelvo a estas que les mostré al principio, las vasijas de detrás de escena. Fíjense lo que tienen en la mano los personajes son máscaras, esto que yo les decía. No tenemos el objeto máscara, no han quedado, pero bueno, tenemos muchas representaciones de las máscaras. Son muy interesantes. Fíjense cómo están representadas como si fueran cabezas reales. ¿No? Bueno, acá tenemos 3 actores. Fíjense cómo este que está acá ya tiene la máscara puesta, ¿no? Es un sátiro ya que ya está disfrazado, de hecho tiene el falo expuesto. Los otros 2 actores tienen las máscaras en la mano. Esta otra pintura es más grande. Yo agregué una completa. Tenemos ahí también un sátiro, un actor disfrazado de sátiro descansando. Fíjense el vestuario del sátiro, es muy interesante, es una malla con bolitas que terminan en los tobillos. La verdad que, como decía, por más que esta imagen no tenga que ver con una representación teatral en particular, nos da un montón de información respecto de los vestuarios, ¿no? En este caso de los sátiros. Acá al lado tenemos otro personaje que, bueno, que está vestido con ropas no cotidianas, y eso también es un indicador que bueno, acá es una vasija detrás de escena, pero digo, ahora vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las pinturas, que hay algunos indicadores que nos pueden ayudar a vincular esta determinadas imágenes con el ámbito teatral. Bien. Bueno. Hasta acá la presentación, como decía, de la problemática en general del teatro y de las fuentes a partir de las cuales podemos estudiar el teatro griego. Ahora me interesaría pasar a mostrar algunos avances, algunos análisis que yo realicé en relación a la poética de Aristóteles en mi tesis doctoral. Como decía, yo dejé de lado para la charla la retórica porque tampoco quería bombardear con tanto texto. De todas maneras, quiero presentar la retórica para que la conozcan. Entonces, bueno, como dice ahí, la poética de Aristóteles, también, igual esto paréntesis, también tiene muchos problemas de transmisión textual, obviamente. El manuscrito de la poética es muy problemático también, pero bueno, es una fuente tan válida, como decía, como los textos dramáticos, más allá de estos problemas. Es importante tener en cuenta que la poética de Aristóteles, como dice la diapositiva, versa sobre el arte del poeta. Pero ahora vamos a ver que la verdad que está llena de referencias respecto del teatro en su modalidad escénica. Tradicionalmente se afirmaba que a Aristóteles no le interesaba el espectáculo porque no lo trata en la poética. Como digo, no lo trata en la poética porque la poética corresponde al arte del poeta. Pero de todas maneras vamos a ver que sí, lo aborda, hay un montón de referencias. Por otro lado, a partir de estas lecturas, que ya, bueno, a mi criterio son sesgadas y que están, creo, bastante superadas, se llegó a decir que no existía el espectáculo teatral en Grecia, que todo el teatro era recitado y logocéntrico y demás, nada más alejado de la realidad, porque justamente en el mundo griego estamos en una cultura performativa. Esta es una noción de un teórico. Si a alguien le interesan las referencias bibliográficas, después o lo escribe en el chat, o después yo paso mi mail, no tengo problema, y les paso los autores. Simon Goldhill es uno de los que desarrolla esta noción de cultura performativa en relación al mundo griego, justamente relacionado también con que es una cultura oral. Entonces, justamente, nada más alejado del hecho de que sea todo logocéntrico, digamos, ¿no? De que no exista la representación teatral, piensan en los rituales, etc. En relación a la retórica, que como decía la dejo de lado en este caso, pero igual la quiero presentar, la retórica tiene que ver con el arte del orador, con el arte de persuadir, tiene muchas referencias en relación al ámbito del teatro, y en muchos casos
digamos, habla mucho de los actores, habla mucho de la representación oratoria. Una de mis hipótesis de doctorado es, porque también en relación a la retórica, muchas interpretaciones afirmaban que para Aristóteles la representación oratoria y la representación teatral eran lo mismo, porque él hace todo el tiempo, compara a los oradores con los actores. Y la verdad es que no, es muy interesante cómo Aristóteles diferencia, si uno hace un análisis, el hacer del orador, que también es performativo, con el hacer del actor. Por eso digo que también hay que rastrear argumentaciones, comentarios y demás en tratados que aparentemente no tendrían nada que ver con el teatro. Pero bueno, lo de la retórica queda para otro momento, para no marearlos. Bueno, entonces, antes que nada, también es necesario aclarar la noción de mímesis aristotélica. Tradicionalmente, o digamos, porque ha tenido más, bueno, voy a usar una palabra que no es académica, ha tenido más prensa la mímesis platónica. Entonces, en el colegio, en la facultad, en muchos casos se enseña que, bueno, mímesis significa imitación, copia, porque esa es la mímesis, la mímesis platónica. Es más complejo que esto, pero lo estoy simplificando. En el caso de Aristóteles, la mímesis no es una imitación. De hecho, la palabra mímesis en griego se puede traducir de muchas maneras. Imitación es solo una de las acepciones. Pero principalmente en el marco de la poética, como dice la diapositiva, hay que entenderla en el sentido de ficción y de representación, no como una copia de algo. La mímesis platónica, tengamos en cuenta que tiene que ver con una copia de la realidad que a la vez es una copia de una idea, o sea, encima es una copia de segundo grado. Es muy peyorativa la noción de mímesis platónica generalmente, pero en el caso de Aristóteles no. Él no la desarrolla en la poética, él la da por supuesto, en ningún momento la define, pero bueno, hay mucha gente dedicada a estudiarla, también puedo pasar los nombres si les interesa, y justamente es importante, como decía, tener en cuenta que cuando él habla de mímesis se refiere a ficción o representación, porque para Aristóteles además es muy importante que el espectador, también, digamos, esta cuestión de que se entienda la estructura de la pieza. Él no piensa, digamos, él no concibe a los espectadores pasivos frente al espectáculo teatral. Él concibe un espectador bastante activo, de hecho. De hecho, me parece que puse un pasaje donde él justamente hace un comentario al respecto. Pero entonces para Aristóteles es importante que, como decía, que el espectador entienda que lo que está viendo es una ficción, es una representación. Así que bueno, es importante para leer la poética en general tener en cuenta esto. Entonces, bueno, como dice ahí, esta noción implica un énfasis y una conciencia de un producto poético y de su representación como instancias separadas. Ahora también vamos a ver, para Aristóteles no es lo mismo el arte del poeta que el espectáculo. Son dos instancias separadas, necesarias y complementarias. Ahora vamos a ver. Mantiene ciertas relaciones con un referente externo, por supuesto, pero tiene autonomía. El espectáculo teatral trágico, como decía antes, se nutre de la tradición mítica, tiene relaciones con un referente externo, por supuesto, la comedia también, pero bueno, eso no significa que sea una copia, o que esté bien o mal, si copia más bien o no, o si reproduce más bien o no la tradición mítica. De hecho, tenemos el ejemplo que di antes de Eurípides, donde hay una innovación en relación al mito, que es el asesinato de los hijos. Bueno, entonces, empecemos. Yo, en la mayor parte del... bueno, no me reconoce el PowerPoint algunas palabras en griego. Yo puse el pasaje en griego, las traducciones que aparecen acá son mías, hechas exclusivamente para la tesis, son totalmente instrumentales. Pero bueno, entonces veamos un poco esto. Como decía, Aristóteles incluye el espectáculo entre los elementos constitutivos de la tragedia. Él lo menciona, ¿no? Dice, por consiguiente, son necesariamente 6 las partes constitutivas de toda tragedia. Ellas son la trama, los caracteres, la expresión lingüística y el estilo. Digamos, los corchetes implica lo del estilo, o sea, porque tradicionalmente la palabra que se traduce por expresión lingüística tiene distintas acepciones, también puede ser entendida como estilo. El pensamiento, el espectáculo y la música. Uno ve esto y dice, bueno, perfecto, no hay dudas entonces. Pero ¿qué pasa?
Unas líneas después, Aristóteles lo excluye y dice, el espectáculo es atractivo, pero no es el resultado del arte de la poética, pues la fuerza de la tragedia existe sin certamen y actores. Además, sobre la realización de los espectáculos, el arte del escenógrafo tiene más dominio que el de los poetas. Muchos estudiosos se agarran, perdón, no es muy académico, pero centrando en este pasaje dicen, bueno, como él lo excluye del arte, de la poética, no tiene entidad para él, no existía, no le importa, etc. A mi criterio es todo lo contrario. Él en este pasaje le está marcando las dos instancias, la textual y la espectacular, como instancias separadas. Y el hecho de que él diga que sobre la realización de los espectáculos, el arte del escenógrafo es más importante que el de los poetas, con más razón, va en contra de una interpretación logocéntrica. Quiero decir, el arte del poeta es muy importante, en el espectáculo es un elemento más, sumamente importante, pero el arte del escenógrafo tiene más dominio. O sea, no, hay otro responsable, está marcando dos responsables diferentes, uno para el texto y otro para el espectáculo. Así que, bueno, nada, como decía, para mí este pasaje es clave justamente para desmentir esas interpretaciones logocéntricas. Y la clave además está en esto de que no hay que perder de vista que el arte poético es el arte del poeta. Por eso él dice, no es resultado del arte. De la poética yo repongo lo que está entre corchetes. Yo lo repongo porque, bueno, en griego a veces hay omisiones de palabras y demás. Bueno, veamos otro pasaje donde también aboga por esta interpretación de la importancia que tiene el espectáculo teatral y de que son dos instancias separadas. Es posible que el temor y la compasión surjan del espectáculo, pero también de la propia composición de las acciones, lo cual es anterior y de un mejor poeta. Es necesario, pues, que la fábula esté ordenada de tal manera que sin ver, quien escucha las acciones no solo se erice, sino también sienta temor por las cosas acaecidas. Provocar esto a través del espectáculo es menos artístico y necesita de ayuda exterior. De nuevo, es menos artístico en relación al arte de la poética. Él, y ahora por eso en breve voy a explicar esta concepción de complementariedad del teatro, del texto y de la puesta. Para Aristóteles, no sería válido, no sería recomendable que en el espectáculo se agreguen cosas que no estaban en la obra ya. Por eso dice que esto de provocar esto a través del espectáculo es menos artístico. O lo que dice acá, que dice, también es propio de la composición de las acciones, lo cual es anterior y de un mejor poeta. Para él es importante que el espectáculo no agregue cosas que no están en la puesta. En el texto. Pero eso no significa que no sea importante, como decía, y que no tenga entidad. Entonces, Aristóteles concibe, como decía, las dos instancias como separadas, pero necesarias, y esto no es menor, porque lo que es necesario no puede ser de otra manera. Entonces, digamos, el teatro no puede ser sin el espectáculo, no es solo el texto. Leo el pasaje. Es necesario tener en cuenta estas cosas, como también aquellas destinadas a las sensaciones que necesariamente acompañan al arte poético. Estas sensaciones corresponderían a la esfera de la representación. Y como digo, él dice necesario, no dice que pueden, que acompañan, dice que necesariamente, y esa palabra a mi criterio es clave. Perdón, yo estoy viendo el horario nada más por las dudas. Cualquier cosa me interrumpe. Bueno, a partir de estos pasajes, entonces, yo postulo, siguiendo a otros autores, la relación que entiende Aristóteles entre la labor del poeta y la posterior representación de la pieza. Esto que yo decía, que a Aristóteles no le da lo mismo que el espectáculo agregue cosas que en la pieza no estaba. Para él es importante, es complementario. Digamos, el teatro comienza con la labor del poeta, pero finaliza en la representación. Es algo necesario, que hay algo que se da necesariamente y que continúa. No significa que el espectáculo teatral es una copia, digamos, es parte del mismo proceso. Son como dos instancias de lo mismo, que comienzan con la labor del poeta y finalizan con la representación. Veamos. Bueno, a esto yo lo denomino dinámica performativa. Esto,
bueno, lo que dice ahí, que le imprime a la instancia textual una finalidad performativa. Esto que decía, para él no es lo mismo que se represente o no. La pieza, esto también tiene que ver, por supuesto, con el periodo, con la cultura oral y demás, con que el texto dramático no era un fin en sí mismo en este momento, no era para, como decía al principio, puesto por escrito para una lectura privada. Entonces, ya de por sí, la labor del poeta tiene una finalidad performativa, y ahora vamos a ver los pasajes. Pero antes, veamos para Aristóteles cuáles son los sistemas significantes que componen la representación teatral. Todo esto es a partir de la poética. El texto dramático emitido en escena, el actor con su cuerpo y voz como elementos significantes, la escenografía, la música y el espectador, la instancia de representación. Vamos a ver, yo lo puse con un asterisco porque, bueno, uno puede decir que no es un sistema significante de la representación, es una discusión que ahora no viene al caso, pero Aristóteles menciona todo esto está mencionado, así que ahora lo vamos a ver. En relación a la labor del poeta ahora, concentrándonos en eso. Es necesario componer las tramas y completarlas con la expresión lingüística, colocándolas lo más que se pueda ante los ojos. Esto es clave, a mi criterio. De este modo, al verlas, estamos hablando de que el poeta compone como si viera. Esto no es una cosa casual. Retomo, perdón, ahora cierro la idea. Pero entonces, de este modo, al verlas con más claridad, como si estuviera frente a las acciones mismas que suceden, podrá encontrar lo que es adecuado y se le escaparán menos las contradicciones. En lo posible, completando con los gestos, pues, si poseen igualdad de condiciones, son más convincentes quienes más conmovidos están por las pasiones. Perturba el que es perturbado e irrita el que más genuinamente se irrita. Fíjense qué interesante. En lo posible, completando con los gestos. Uno puede decir, ¿cómo se puede completar con los gestos a partir de estamos hablando de que el poeta trabaja con la palabra, ¿no? Pero bueno, acá yo identifico, lo puse a continuación, así que la noción de virtualidad escénica. Si no están familiarizados con la noción, la virtualidad escénica es una característica de los textos teatrales que refieren a su posterior representación. Es la representación que prevé el texto dramático, no es la que obligatoriamente se llevó a escena, sobre todo hoy en día en la posmodernidad, donde los directores son libres de hacer un espectáculo siguiendo la virtualidad escénica o no de la obra. Pero es muy interesante porque Aristóteles le está diciendo al poeta que él tiene que componer pensando en la representación posterior, para que no haya contradicciones, como si las estuviera viendo, y esto, como decía, completando con gestos. Tengan en cuenta que en esa época no hay, digamos, de hecho los manuscritos originales no tienen didascalias, son las didascalias, o este completar con gestos se encuentra en el mismo texto, ¿no? Si se arrodillan suplicando, si lloran, a partir de ahí podemos ver esta gestualidad. También la lengua tiene una característica que se llama la iota deíctica, que es una letra que se le agrega al final, que es un deíctico, que refiere a señalar. Entonces, bueno, no hay acotaciones escénicas, pero bueno, el poeta tiene que tener en cuenta esta posterior representación. Y eso, a mi criterio, es la identificación de la noción de virtualidad escénica. Aristóteles la tenía bastante desarrollada, digamos, ¿no? Y implica justamente esto, una conciencia total aparte de la especificidad del teatro y del texto dramático. Él no dice, es lo mismo, en el espectáculo se tiene que hacer lo mismo del texto, no. Él dice, en lo posible, el poeta tiene que componer pensando como si las estuviera viendo y demás, que agregue cosas al espectáculo no es tan artístico. Pero él está totalmente claro de la especificidad del teatro y de cada especificidad, ¿no? Del arte del poeta y del arte. Él responsabiliza al escenógrafo como el responsable del espectáculo. Bien, bueno, acá está, aparte, toda esta especificidad, este conocimiento de la especificidad teatral evidencia la importancia que tiene para Aristóteles el espectáculo. También en algún momento se ha dicho que a Aristóteles no le interesaba el espectáculo porque era masivo,
y él era aristócrata, bueno, no sé, cuestiones que a mi criterio no tienen sustento, digo, uno puede debatir hipótesis opuestas, por supuesto, pero bueno, yo no encuentro en ningún lugar un sustento que me diga que a Aristóteles no le gustaba lo popular, etcétera. Además, bueno, teniendo en cuenta que por ahí la noción de lo popular también es anacrónica de la época. Bien, respecto al actor, acá no está el texto en griego porque es muy largo, lo leo rápido, pero es muy interesante. Alguien podría preguntarse cuál de las dos es mejor, si la representación épica o la trágica. Si la mejor es la menos vulgar, y esta se dirige siempre a los mejores espectadores, es evidente que la que imita toda clase de cosas es vulgar, como si el auditorio no entendiera, a no ser que agreguen algo ellos mismos. Los actores gesticulan mucho, cual los malos flautistas. La tragedia es, de hecho, tal como los actores anteriores juzgaban a sus propios antecesores. Como Minisco llamaba a Calípides mono, por traspasar un límite. Y lo mismo se opinaba sobre Píndaro. Así como estos se relacionan con aquellos, todo el arte trágico se relaciona con la epopeya. Dicen en efecto que esta es para espectadores capaces, que nada necesitan de gestos y que la tragedia es para espectadores vulgares. Luego, no todo movimiento debe ser rechazado, acaso tampoco la danza, sino el de los vulgares, lo que se le censuraba a Calípides y ahora a otros por representar a mujeres no libres. El pasaje es un poco críptico, digamos, esto de por traspasar un límite es una expresión en griego que ha sido entendida como exageración, pero la verdad que yo sigo a un teórico que apunta que es más atinado traducirlo por traspasar un límite. Que tiene que ver con esto de representar a mujeres no, o de representar de una manera que no es acorde al carácter, de representar tengan en cuenta que los personajes trágicos generalmente son héroes, gobernantes, etc. A Aristóteles lo que le interesa es que la gestualidad se corresponda con eso, ¿no? Que no sea muy exagerado, que no sea muy manierista, etc. Y es importante esto, no todo movimiento debe ser rechazado, tampoco la danza, sino solo el de los vulgares, el de los actores vulgares. Que bueno, y ahí menciona Calípides. Entonces, bueno, como decía, ese es uno de los principales pasajes referidos a la actuación. Tiene que ser acorde, la actuación debe ser acorde al carácter, no tiene que tener una exageración en cuanto a los gestos, y tiene que tener un verosímil con el referente cotidiano. Y eso es interesante, porque imagínense, para Aristóteles la actuación es el único elemento, o bueno, por lo menos es el único donde él afirma cómo debería ser. Él no habla de la escenografía, pero no dice cómo debería ser. Pero en una representación totalmente teatralista, estamos hablando de la tragedia, ¿no? Donde no se rompe la ilusión escénica para nada, donde no se interpela al espectador, donde los actores están totalmente tapados, con máscara y vestuario y elevados, bueno, depende de la época, con los coturnos y demás, pero a él le interesa que actúen con un verosímil cotidiano, y eso es muy importante. Bien, entonces, bueno, esto que comentaba ahora, podemos, esto, digamos, como semántica del espectáculo teatral, no armoniza, el sistema significante de la actuación no armoniza con el resto. No armoniza en cuanto a que tiene un verosímil cotidiano. Cuando la tragedia, como se maneja con el mundo mítico, no tiene un verosímil cotidiano. No vemos historias que vemos en la cotidianeidad. Sacrificios humanos, guerras, un montón de cosas que no eran cotidianas para el auditorio. Que no significa que el auditorio no estaba familiarizado con esas historias, como decía, eran conocidas, circulaban en la tradición oral y demás. Bien, acá está. Entonces podemos afirmar que Aristóteles aboga por una actuación realista dentro del conjunto teatralista. ¿Qué sucede con eso? A ver si lo puse, ahí está. Justamente se evidencia o se pone acento en este sistema significante que entra en tensión. Y esto es muy importante. Si uno piensa que a Aristóteles le interesaba esta noción de catarsis, que bueno, que tampoco él la define en la poética, que es una noción médica de liberación de las pasiones y demás, pero si a él lo que le interesaba es que el espectador libere ciertas pasiones, se conmueva por lo que le puede pasar al héroe, porque le puede pasar a él mismo y demás, es interesante que digamos, al no armonizar la actuación con el resto de los sistemas significantes, llama la atención. Piensen hoy en día, si uno va a ver, no sé, un espectáculo teatral donde
no sé, todo es abstracto, o no sé, no hablan, o es todo así etéreo y abstracto, pero de repente aparece un cartel con letras. Bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero digo, a uno le va a llamar la atención, le va a parecer raro, hay algo ahí que, ¿no?, que es puesto en evidencia. Bien, bueno, esto yo ya lo adelanté, pero lo digo, a pesar de esto, de esta ruptura, no es que se rompe la ilusión dramática, en ningún momento, sino que, bueno, se evidencia el carácter ficcional del espectáculo, y esto a Aristóteles le interesa. Como decía al principio, a Aristóteles le interesa que el espectador entienda la estructura de la pieza, entienda que está en el teatro, no es el espectador pasivo que no cuestiona lo que ve tampoco. De hecho, hay testimonios, que ahora vamos a ver, uno lo puse, donde se dice que los espectadores se quejaron de algo que pasó en una obra. Bien, respecto a la escenografía, la mención del escenógrafo como responsable del espectáculo, que ya lo vimos hace un ratito, y por otro lado está este pasaje que dice que Sófocles introdujo 3 actores y la escenografía es la segunda y última mención al respecto. También es interesante en cuanto a la introducción a cargo de Sófocles. Hay muchos que dicen que, bueno, que seguramente él no fue el responsable de introducir la escenografía, que Aristóteles está generalizando. Respecto de los actores, bueno, primero había el coro con un actor principal, después los trágicos van introduciendo otros actores. Esto también se corrobora analizando lo digo entre comillas, analizando los textos. Hay muchos análisis de obras dramáticas que se supone que no se podrían haber hecho con 3 actores, otras que sí. Obviamente los actores no estaban en escena, entonces por ahí tienen muchos personajes, pero 3 actores. Si uno hace a veces el análisis de las entradas y salidas y qué sé yo, puede corroborar esta cuestión. Y en algunas no sucede, de hecho, así que es problemático esto también. Respecto de la música, tenemos acá una mención, y además no es pequeña la parte que desempeña la música y los espectáculos, a través de los cuales son producidos los placeres más vívidos, aun cuando la intensidad se da tanto en la lectura cuanto en la representación. Miren qué interesante nuevamente, él está marcando las dos instancias, la lectura y la representación. Tengan en cuenta esto de la lectura con comillas, ¿no? No es que se sentaban a leer en soledad y demás, pero digo, en la instancia de composición de la trama. Pero fíjense cómo está clarísimo las dos instancias, es muy interesante. Bueno, y acá habla de la música. Respecto a la instancia de la recepción, tenemos varios pasajes, creo que yo elegí este solo, que dice: segundo, la que tiene una composición doble, como la Odisea, y concluye de manera opuesta para los mejores y para los peores. Pero se la considera primera a causa de la debilidad de los espectadores, pues los poetas siguen en sus creaciones el gusto del auditorio. Fíjense qué importante esto que decía. No es lo mismo, digamos, el gusto del auditorio. Creo que, a ver, no puse más. No puse otras, pero hay en otras, hay un pasaje donde él dice que a los espectadores hay algo que no les gustó y como que se lo marcan. Se sabe o se presupone que los espectadores, además tengan en cuenta que eran festivales largos, al aire libre, durante el día, donde los espectadores, no era una recepción silenciosa y en la oscuridad, no, al aire libre, compartiendo, era un gran festival, entonces también se supone que hablaban, vitoreaban o no. Y también dicen que para los premios era muy importante la actitud del público, o la reacción del público, durante las representaciones de quién resulte ganador. Bien, entonces, hasta acá, yo, bueno, como decía, algunos ejemplos, hay muchos más pasajes, no quería ni que se haga eterno ni aburrirlos, pero tengan en cuenta cómo tenemos todo el circuito teatral completo. Tenemos la elaboración de la pieza, la realización del espectáculo con estos sistemas significantes que vimos, y la instancia de la recepción. O sea, el circuito teatral, de la comunicación teatral está completo. Aristóteles era muy consciente de ello, y muy conocedor de la especificidad. Así que, bueno, me parece más que interesante.
Y si tenemos que esbozar una especie de definición, con muchas comillas, a partir de lo que estuvimos viendo, de cómo entiende Aristóteles la representación teatral, la voy a leer porque, bueno, es una definición mía, podríamos caracterizarla de esta manera. La representación teatral consistiría en un objeto estético ficcional que junto con el texto dramático conforma un binomio atravesado por una dinámica performativa. Esto que decía, no es lo mismo que el texto se represente o no. Y el poeta compone pensando en la representación. Ambas instancias no son solo importantes, no solo son importantes, sino que son parte necesaria de la actividad teatral. Atendiendo a dicha relación, y a partir de la virtualidad escénica del texto que el poeta elabora de manera deliberada, esto que veíamos que Aristóteles le recomendaba al poeta completar con gestos, componer las acciones como si las estuviera viendo, ¿no? Esto es muy importante, el poeta tiene que ser consciente de ello. De hecho, hay un pasaje donde Aristóteles dice que determinada obra fracasó en escena porque el poeta no lo vio, no vio determinada contradicción y los espectadores sí lo notaron. Entonces es muy importante, ¿no? Esto también, y acá hay otro tema que no voy a desarrollar acá, pero esto es muy interesante porque Aristóteles no está pensando en un dramaturgo extático, por inspiración divina, como puede ser por ahí el poeta platónico. Aristóteles piensa en un poeta bastante consciente y bastante racional para componer el teatro, lo cual me parece sumamente interesante. Bueno, continúo entonces. Entonces, como decía, que el poeta elabora esta virtualidad escénica de manera deliberada. La representación teatral lleva a escena, y de esta manera consuma, la semántica propuesta por la obra dramática. Eso sí, digamos, Aristóteles, como decía, no avala o no estaría de acuerdo, no le parece menos artístico que la obra dramática, que la representación agregue cosas que no están en la obra. Pero si la representación agrega cosas que no están en la obra es porque la obra falla, porque el poeta no vio ciertas contradicciones. La pieza textual se funde con el conjunto y se transforma en parte del espectáculo. El principio rector de este es lo visual y su responsable es el escenógrafo. Esto también de que sea lo visual tiene que ver con la palabra griega, que se traduce como espectáculo, que es opsis, que tiene que ver con el verbo ver. Y bueno, con el hecho de que él hable de que el responsable es el escenógrafo, que se refiere, digamos, el escenógrafo está a cargo de cuestiones visuales, ¿no? Y muchas otras cosas que tiene que ver con, bueno, con la necesidad de agrandar a los actores para que se los vea de lejos y demás. Pero principalmente el hecho de que la palabra griega que se traduce por representación se relacione con el verbo ver es muy interesante. Todos sus sistemas significantes conforman una representación teatralista, que construye un mundo mítico, con héroes imponentes y lejanos, muy diferente de la realidad cotidiana del auditorio. La gestualidad de los personajes, que incluye el uso de la voz, es lo único que debe corresponderse con el verosímil cotidiano, ya que de este modo sus acciones son subrayadas como responsables del cambio de fortuna y se potencia el efecto emotivo de la tragedia. De más está decir que, bueno, yo hablo acá de tragedia porque si bien hay menciones a la comedia, no hay desarrollo, se supone que había otro libro de la comedia que está perdido, entonces por eso acá esta definición corresponde a la tragedia. Bien, y es interesante también la noción esto de que la gestualidad del actor incluye la voz, incluye el decir, eso también tiene que ver con la palabra, que decía antes, que se traduce con expresión lingüística, pero también tiene que ver con estilo. Y bueno, toda una cuestión de un análisis, pero es muy interesante. Como podemos ver, como decía Aristóteles, muy consciente de la especificidad teatral. Obviamente el texto de la poética no es solo normativo, porque en una época se decía, bueno, tiene que ser principio, medio, fin, unidad de tiempo, de lugar. No, él prefiere algunas cosas. Él habla de otras obras que no son así. Por eso la poética es descriptiva en un montón de cosas y también es normativa, o sea, nos ayuda, por un lado, a saber lo que pensaba Aristóteles del teatro, pero también a saber cómo era el teatro, a través de lo que él critica. De hecho, él habla de una composición doble, entonces ahí no tenemos una unidad de acción. Y esto también es importante porque durante mucho tiempo se leyó a la poética como normativa y como que todo el teatro era así, como decía Aristóteles. Y bueno, no, se sabe que no, y también esos análisis son medio sesgados.
Bien. Pasando ahora, y con esto ya termino, bueno, tengo mi gato que acá quiere participar, que se llama Aristóteles también. Bueno, hablando de las pinturas teatrales, entonces, se denominan pinturas teatrales, y decoran artefactos de cerámica de la época, artefactos de cerámica de todo tipo. Ahora vamos a ver con las presentes, que una es una hidria, otra es un pix y demás, digamos, acorde a esos nombres, tienen que ver con la funcionalidad. Y algo sumamente importante, que son el único registro visual que tenemos. O sea, hay algunos autores que la identifican o la comparan con la fotografía. A mi criterio no es válido porque, bueno, para empezar la fotografía es un medio de reproducción técnica, entonces, bueno, y también tiene un falso realismo igual la fotografía porque implica un recorte, pero bueno, no habría una mano elaborando la iconografía. En el caso de las pinturas teatrales, estaban elaboradas, bueno, por supuesto por artistas, por alfareros, en muchos casos eran los mismos alfareros, en muchos casos uno era el alfarero y otro era el pintor. Tengamos en cuenta, como decía, que bueno, si es válido o no hablar de una subjetividad en ese momento, digo, vamos a ver que hay, digamos, las pinturas en muchos casos tienen elementos que uno no encuentra cuando hay algo cuando hay una seguridad de que cierta pintura se corresponde con una obra teatral, a veces hay elementos que no encontramos en la obra, que tranquilamente pueden ser innovaciones del pintor, que pueden haber respondido al gusto del público también. No nos olvidemos que estos artefactos son producto de comercio. Así que bueno, para empezar yo no lo identificaría con la fotografía, pero eso no significa que no sean valiosos, al contrario, son el único registro visual de la época. O sea, es oro en polvo. Bueno, acá volví a poner la de Medea, un poquito más grande, para que la veamos, como les decía. Si nosotros vemos esta imagen, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo sé que esta es Medea de Eurípides? Yo les comenté que tiene que ver con los hijos muertos. Obviamente, y acá nuevamente vemos cómo es necesario una investigación interdisciplinaria. Yo no puedo estudiar solo esta imagen. Tengo que revisar la tradición mítica, tengo que ver si hay aparición de filicidio antes de la obra de Eurípides. Obviamente, como decía, hay muchas cosas que se perdieron. Entonces, bueno, si había una tradición mítica que incluía el asesinato de los hijos y no llegó hasta hoy, bueno, ya no se excede. Pero bueno, en este caso, a eso se debe la seguridad. Si recuerdan el final de Medea, ella se va en un carro alado de su tío. Aristóteles, no, estuve floja, no agregué ese pasaje acá, pero Aristóteles habla directamente de Medea. Él critica el hecho de que el poeta haya puesto una acción que necesitó de un dispositivo escénico, la mejané, o sea, mejané se llama, significa grúa, era utilizada en los espectáculos para elevar personajes generalmente divinos, o dioses y demás. Y él lo critica eso. Critica justamente eso, que el poeta haya puesto, como decía, una acción que implique la necesidad de la utilización de cierto dispositivo y demás. La verdad que lo podría haber incluido, no, se me pasó. Y de nuevo, hay muchas características acá que no tienen por qué estar en la obra. Ustedes me pueden decir, estos personajes alados, ¿quiénes son? También hay muchas cosas que corresponden a la decoración, a decoración de otro tipo de la cerámica. Acá tenemos otra que está relacionada con Euménides, como ven acá dice cratera de Apulia. Tengan en cuenta, como decía, que estos artefactos eran producto de comercio. Podemos dividirlos a grandes rasgos en dos. Los que son atenienses, que tienen que ver con el siglo V, y los que corresponden a Grecia Occidental, principalmente al sur de Italia y Sicilia, que corresponden al siglo IV, que es cuando las obras se empiezan a reponer fuera de Atenas. Entonces, bueno, por eso va la cratera de Apulia, tiene que ver generalmente con eso. Uno es una cratera, ahora vamos a ver la anterior, era también una cratera. Figuras rojas es la técnica mediante la cual está pintada, que tenía que ver con pintar el fondo de negro y después generalmente se raspaban las figuras, porque bueno, las vasijas son de arcilla, generalmente son rojas, pero bueno, lo de figuras rojas o figuras
Antes de las figuras rojas están las figuras negras, que es el proceso inverso. Pero bueno, me estoy yendo de tema, pero para que entiendan igual ahí la identificación de la vasija. Pero como decía, esta escena está relacionada con Euménides. Nuevamente, ustedes me pueden decir, puede ser Euménides de Esquilo o puede ser una parte relacionada con el mito de Orestes. La verdad es que sí. Hay obviamente algunos, en muchos casos, como decía, hay elementos que nos permiten identificar alguna pintura con el ámbito escénico. Principalmente Oliver Taplin desarrolló un lexicón, él le dice lexicón, con determinados elementos que nos podrían remitir al ámbito escénico o al ámbito teatral, porque también ustedes me pueden decir, bueno, por ahí es una imagen de Euménides de Esquilo, pero no del espectáculo, sino de la historia. Bien, puede ser. Según Taplin, entonces, estos rasgos que podemos, que nos ayudan a identificar la pintura con el teatro, tienen que ver con vestuarios no cotidianos, que incluyen también a personajes desnudos. Por ejemplo, vuelvo acá, si ustedes ven, bueno, esta por ahí no se ve tanto, pero si ustedes ven acá, bueno, digamos, los personajes no están vestidos de manera cotidiana, están vestidos generalmente con ropajes de lujo, también porque se acorde a qué tipo de personajes eran. Y también esto incluye a personajes desnudos. Cuando uno encuentra por ahí un personaje desnudo en una escena con personajes vestidos, si hay algo que no cierra, bueno, puede ser que eso sea un indicio de que tiene que ver con el teatro. La presencia de coturnos, los coturnos son las botas de caña alta que se usaban en el teatro, no siempre tenían suela elevada, o sea, no siempre son suecos, sí son botas de caña alta, pero hay muchos elementos que también encontramos en pinturas referidos de otro ámbito. Por ejemplo, las botas de caña alta también tienen que ver con escenas de caza con Z. Así que bueno, hay que hacer como un análisis importante, ¿no? La presencia de pórticos o de estructuras sencillas que nos den la pauta de que pueden ser una estructura teatral. Ahora las vamos a ver más que nada en las de comedia. La presencia de rocas o de alguna estructura que parezca una roca, podría ser esto, como digo, según Oliver Taplin. Los testigos silenciosos, la presencia de pedagogos, la presencia de furias, ¿no? De criaturas así. De hecho, acá si uno presta atención, acá tenemos lo que sería una especie de... Son las... Uy, me fui. Espera. Estas son las erinias, ¿no? Si tenemos presente lo que le sucede a Orestes después de asesinar a su madre, a él lo persiguen las erinias, que son las criaturas dedicadas a vengar los crímenes de sangre. Después se transforman en Euménides. Pero digo, bueno, acá tenemos alguna, ¿no? Entonces estos personajes raros, o sea, estas furias, estos monstruos, posiblemente tengan que ver con el teatro. Tengamos en cuenta que los griegos no pintaban cosas inventadas, no es que yo invento un monstruo y bueno, porque me parece lindo. Si hay una imagen, tiene que corresponder con algo, con la tradición mítica, con algún elemento de la vida cotidiana, con alguna actividad, no hay una innovación imaginativa en relación a eso. Y también la presencia de suplicantes suele ser un indicio que tiene que ver con el teatro, pero bueno, nuevamente, no es infalible y eso tiene que ver más con las cuestiones temáticas de la obra. Taplin también incluye algunos elementos extraescénicos, como son las presencias de los trípodes. De hecho, acá hay un trípode, es esto. O sea, ¿por qué los trípodes? Porque los trípodes eran los premios teatrales. Entonces, si hay un trípode, bueno, generalmente se debe relacionar con el teatro o es un indicio, como decía. Y también la presencia del flautista doble. Paso al siguiente. Acá no está, bueno. A ver, bueno, ahora va a aparecer. Pero digamos, el aulos o el aulos es una flauta doble que digamos que se tocaba en escena, generalmente por ahí para seguir el ritmo para el coro y demás. Entonces, si hay algún flautista doble en la imagen, que ahora vamos a ver una, posiblemente eso tenga que ver con el teatro. Pero bueno, nuevamente también ese instrumento también se utilizaba en los simposios a veces. Entonces, nada es infalible. Por supuesto, si tenemos un registro escrito de una obra que trate sobre esta imagen, sobre una escena encontrada en una pintura, es mucho mejor,
Por eso decía, los textos dramáticos son sumamente importantes. Pero bueno, en muchos casos no tenemos obras, pero sí tenemos alguna imagen. Y otra cosa que nos marca también la relación con el teatro son las inscripciones en ático, en griego ático, que a veces aparecen, y bueno, en muchos casos aparecen directamente mencionando a los personajes, y entonces, bueno, ahí es mucho más sencillo. Esta es la imagen de un coro. Fíjense qué interesante. Bueno, a partir de esto podemos decir, o podemos saber, o podemos imaginar que se movían de manera coreográfica, el coro. Esta es una vasija, se llama tradicionalmente la vasija de Edipo, está incompleta. De todas maneras, ahora hay una teórica que se llama Edith Hall, Hall con H, que está debatiendo esta interpretación. Ella no está tan segura que tenga que ver con Edipo. Fíjense que acá tenemos una estructura de columnas que tiene que ver con el teatro, la presencia de estructuras de columnas, o sea, este sería Edipo, estas dos serían sus hijas. Acá estaría el pedagogo, no se llega a ver, pero bueno, está incompleta, como decía. Esta es una de las pocas vasijas relacionadas con una tragedia que evidencian la representación, que tienen elementos escénicos. Para empezar y para terminar, la tarima. Miren qué interesante, esta vasija es muy linda porque es una de las pocas, como decía, que me muestra que están actuando, me muestran que el escenario está elevado, ¿no? Fíjense que no hay nada en la representación de los personajes trágicos que me dé la pauta de que tienen una máscara. Están representados como si fueran personas sin máscara, digamos. Disculpas, voy a enchufar la computadora, pero presten atención, vuelvo mientras para atrás. Fíjense acá, en ningún momento hay algo que me marque la pauta de que tienen una máscara. Están representados con un realismo, y ahora vamos a ver que eso es diferente de lo que sucede en las representaciones cómicas. Acá estoy, disculpen. Bien. Ay, me fui, ahí está. Respecto a la comedia, como les decía, la convención pictórica, por suerte, es totalmente distinta, evidencia la representación teatral. Fíjense estas estructuras que yo decía sencillas, estos pórticos, bueno, la tarima elevada nuevamente. Fíjense la expresión de los personajes, ¿no? Fíjense que no tienen las mismas caras que acá, o que acá, sino que tienen expresiones grotescas, labios gruesos, están con una máscara, se representa la máscara. Sí, como caricaturescos, ¿no? Sí, exacto. Fíjense, bueno, normalmente también acá se evidencia el falo expuesto, que también es un símbolo de la tragedia, perdón, de la comedia. Y si nos acercamos acá, bueno, la verdad que la imagen no es súper buena, pero como decía, esta especie de toro es un hombre, es claro, ¿no? Digo, caminan dos patas, lo están empujando. Fíjense acá otra imagen, cómo se evidencia nuevamente lo de las máscaras, con las expresiones totalmente grotescas y exageradas, con los labios gruesos y demás. Y fíjense cómo se ven los rellenos de la panza, de los senos, nuevamente tenemos el falo expuesto, el tipo de vestuario, fíjense, esto es parecido a lo que veíamos en la de detrás de escena del sátiro con la malla hasta los tobillos. Acá no sé si se ve tanto, pero bueno, también se ve que tiene panza, ¿no? Los personajes cómicos estaban deformados en relación al cuerpo tradicional, con rellenos en el vientre, en las nalgas, en la espalda, en el busto. Nuevamente tenemos la tarima elevada. Esta es una imagen muy interesante, es un coro, no es el coro de Caballeros, porque la obra Caballeros es posterior, este es un coro, acá está el flautista, el músico de aulos que decía, la flauta doble, y fíjense los caballos, que se les ve totalmente la persona que está atrás, que está abajo, ¿no? Estos son hombres, más allá de la posición, fíjense cómo acá se le ve la cara, se le ve la cabeza. Esto, como decía, es un coro de caballeros, es una ánfora de figuras negras, esto corresponde al periodo arcaico. Cuando tenemos las pinturas del siglo VI, generalmente son coros cómicos, ¿no? Eso también tiene que ver con la evolución es otro tema, la evolución de la comedia a partir de los coros y demás, que es otra discusión.
Aristóteles también habla igual del origen de la comedia, de dónde derivó. Él hace un comentario respecto a una cuestión lingüística y también una cuestión relacionada con las procesiones. Pero bueno, esto para decir que generalmente la representación de coros cómicos tiene que ver con el periodo arcaico en comedia, en las pinturas, ¿no? Pero bueno, fíjense qué interesante. Para mí esta imagen es hermosa porque me muestra los caballos, o sea, me muestra el coro disfrazado de caballos. No se ha identificado esto con ninguna obra porque, bueno, como decía, los caballeros de Aristófanes es muy posterior, no queda claro bien estos personajes, bueno, claramente son personajes extranjeros. Disculpen, son mis gatos. Che. Perdón. Acá tenemos, esta vasija es interesante porque es una vasija mixta. Tenemos personajes cómicos y personajes trágicos. Fíjense, este es Egisto, que está representado totalmente como veíamos antes con la convención trágica, no hay nada que me muestre que él está disfrazado. Fíjense la diferencia con los rostros, ¿no? Los rostros de la comedia, grotescos, caricaturescos, exagerados, etc. Y este rostro totalmente naturalista, entre muchas comillas, de Egisto. Y fíjense el pórtico nuevamente cómo aparece, ¿no? Estas estructuras escenográficas, la tarima elevada. Se supone también que en muchos casos la tarima elevada estaba tapada y se utilizaba para guardar por ahí algún personaje que luego salía del inframundo. Y respecto, y con esto ya quedan algunos más y ya cierro, esta es la imagen completa de la que veíamos al principio, ¿no? Esto se llama Actores y miembros del coro descansando. Fíjense qué interesante, tenemos de todo. Acá tenemos actores sin la máscara, descansando, pero vestidos digamos, con vestuario. Entonces podemos ver al sátiro con la malla con bolitas, al otro actor con vestuarios no cotidianos, digamos, acá tenemos otros con las máscaras. Es muy interesante. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo sabes que son máscaras que no son cabezas flotando? Porque no ¿por qué no? No, porque bueno, esto decía, es muy raro, digamos, bueno, primero que esto en este caso es evidente que se refiere al teatro, pero los griegos no inventaban cosas, no hay nada en la tradición mítica que me diga de cabezas volando, o sea, lo estoy diciendo de una manera sencilla, pero siempre tiene que haber una confrontación con otro tipo de fuentes, como decía, los textos dramáticos, si hay, genial, son re importantes. Si en la poética Aristóteles menciona alguna obra, espectacular, digo, hay otros registros míticos, mismo también en la Odisea y en la Ilíada hay también historias que luego fueron llevadas al teatro. Entonces, bueno, hay todo un trabajo interdisciplinario. Pero fíjense qué interesante. Les quería mostrar, miren, acá está la flautista doble. Bueno, acá también hay una lira igual, pero que no es tan representativa del teatro, pero fíjense qué interesante. Tenemos personajes desnudos, también como habíamos dicho. Acá tenemos un sátiro que ya está vestido de sátiro, fíjense qué interesante, o está vestido de sátiro, entonces ya el artista nos lo representa como un sátiro, no como este, o bueno, posiblemente sea también un decorado que no corresponda a la escena de los actores, pero fíjense qué interesante la diferencia de registros en la misma imagen, ¿no? Esto es una vasija, obviamente, o sea, esto es redonda, ¿no? Esto está puesto de alguna manera para que se vea completa. Nuevamente volvemos a ver a esta que vimos al principio, estos coreutas. De nuevo, fíjense las máscaras. Acá nuevamente, como decía al principio, tenemos ya un sátiro vestido de sátiro. Pero no hay nada en que me indique que está usando máscara. Si yo no tuviera los otros dos personajes, bueno, puedo pensar que es un sátiro mitológico. Pero bueno, al estar con otros dos actores con la máscara de sátiros en la mano, no quedaría duda, digamos, que este otro tiene puesta la máscara. Esta otra imagen también es muy linda. Bueno, como dice ahí, se llama Joven desnudo ante un espejo. Se presume que este es un actor que tiene puesto ya la máscara de mujer, y tiene cuerpo de hombre. No hay nada en la tradición mítica que hable de un andrógino o de un hombre con cara de mujer, o sea,
esto que decía, porque ustedes me pueden decir, pero ¿cómo puede ser un actor? ¿Cómo sabes que es un actor? Bueno, 99% seguro que puede ser un actor que se está preparando. Es muy interesante, tiene un espejo en la mano, pero es muy interesante, ya tiene la cabeza y lo importante es el peinado, es un peinado de mujer. Entonces, se presume, como decía, que es un actor que se está preparando, que tiene puesta la máscara. Pero no hay nada en la representación de la cara que me dé la pauta que tiene puesta una máscara. Solamente esta no correspondencia entre la cabeza o el peinado de mujer y el cuerpo de hombre. Y con esta termino, esta es la imagen, es una imagen que está incompleta de un actor. Fíjense que acá se ven los coturnos, esto que decía, las botas de caña alta. Tiene también una máscara en la mano. Y esta imagen nos da la pauta de una profesionalización de los actores, porque está afeitado. Normalmente, si no, los griegos no estaban afeitados. El hecho de que esté afeitado tiene que ver con una profesionalización, con, bueno, tener el rostro limpio para ponerse la máscara, etc. Así que, bueno, también es muy interesante. Tenemos, como decía, solo este fragmento, pero también es muy importante. De hecho, si uno se fija acá, continúa, tiene como, parece que estuviera empuñando una espada. Así que bueno, con esto ya terminé el PowerPoint. Esperen que dejo de compartir. Un segundo. Esperen que ahora no encuentro yo dónde tengo que dejar de compartir. Ya dejaste de compartir, Carolina. Espectacular. Espectacular. Bueno, hasta aquí fue la presentación. Lo que me interesa hacer énfasis es, bueno, principalmente en esto, la diversidad de fuentes, la necesidad de un trabajo interdisciplinario, la no primacía de lo logocéntrico en relación al estudio del teatro griego. Y bueno, presentar someramente algunos avances de mi investigación. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Y disculpen si mis gatos, no sé si se escuchó en un momento, empezaron a pelearse, pero bueno, eso es aparte. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerte muchísimo, Carolina, tu generosidad al brindarnos esta charla. Yo vengo siguiendo tus investigaciones desde que, bueno, que fui jurado de tu tesis de maestría que dirigió Silvina Díaz, que está acá hoy con nosotros, donde realmente valoré mucho tu relectura de la poética, ¿no? Para hacer una relectura desde este planteo de buscarlos, tomarla como fuente de la historia de la puesta en escena o de la representación a un texto que habíamos estudiado desde la tradición historiográfica como un texto que, bueno, que sí que en principio no había sido normativo, pero que luego había sido tomado como normativo a partir del Renacimiento y sobre todo a partir del neoclasicismo francés. Luego vengo siguiendo tus estudios y sobre todo los de cerámica, sobre las pinturas en cerámica, a partir de un curso que te seguí, me iluminaste en la pandemia, en la primera pandemia. Y ahora voy a abrir a las preguntas, pero primero quería hacerte una. Vos en un momento dijiste que en el teatro griego estaban presentes los coturnos, depende la época, cuando hablaste de los artefactos que quedaron, no mencionaste los coturnos cuando dijiste que no quedaron máscaras de la época. Entonces una pregunta es si hay coturnos de la época y por qué decís depende de la época. Más adelante dijiste que eran botas de caña alta que no siempre tenían esa estructura elevada como plataforma, que también es algo para mí novedoso porque siempre los estudié como una estructura de plataforma. Así que bueno, mi primera pregunta era sobre los coturnos. Tenés razón, que no es verdad lo de los artefactos. No han quedado coturnos. A partir de las representaciones se presupone que al principio eran de suela chata. De hecho, pero yo igual lo tomaría con pinzas porque esto que decíamos, que en las representaciones trágicas no es que se ve el vestuario en tanto vestuario, pero bueno, se presume que lo de la suela elevada es un poquito posterior, pero que si no, que eran de suela baja y de caña alta. Y no quedó ninguno. Es verdad, mira, qué interesante, lo tengo que agregar, tenés razón.
Bueno, muchas gracias. Estoy leyendo en el chat. Ángela Gentile dice excelente exposición. Estela Mares Wowman dice muchas gracias, muy didáctica la presentación. Georgia Flor dice muy interesante, muchas gracias, doctora Resnick. Claudia Wenjercos dice interesantísimo. Alba Burgos Almaraz, de la Escuela de Espectadores del CEDRAM, te pide que le pases un mail para comunicarse con vos, que lo podés poner en el chat. Y María Polal dice, muchas gracias, muy interesante, sobre todo el análisis de la representación a partir de lo gráfico. No sé si hay alguna pregunta. En un momento alguien había levantado la mano y ahora estaba buscándolo y lo bajó la mano. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Si lo pone acá en el chat. Ahí puse mientras piensan o dicen, ahí puse en el chat mi email. Mail, perfecto. Karina Resniski desde Entre Ríos nos dice, muchas gracias, un aporte fundamental que resignifica la poética. ¿Dónde se puede saber más sobre las máscaras? Bueno, ahí puedo pasar bibliografía, digo, si les interesa me escriben más fácil. Yo alguna material lo tengo en digital, no tengo problema de facilitarlo, pero si no les paso las referencias. Sobre las máscaras, a mí lo que me parece interesante es que mucho de lo que se sabe es a partir de las representaciones de las máscaras. Así que eso es bastante complejo, pero les paso los artículos que hay o que yo tengo. La Cónica Kadesh ha levantado la mano. ¿Querés abrir tu micrófono y hacer una consulta? Sí, perdón si es desubicada, pero como me pareció muy interesante eso que mencionaste, esa como crítica que hizo Aristóteles a Eurípides. Sí, era Eurípides por la Medea, por eso de requerir el artefacto. Y bueno, no sé si se puede responder, pero me preguntaba si ciertas propuestas del teatro griego, del teatro antiguo, no tendrían algunos desafíos que parecen ahora contemporáneos, pero que ya tenían esos desafíos. Por ejemplo, representar lo que no podía tener imagen, como Dionisios o Dionisos, que no podía tener una imagen, no podía aparecer, ¿no es cierto? Corporalmente. Y por otro lado, esto de Medea, que en esa decisión del filicidio es como, para mí, ¿no? Es como un quemar las naves y queda en un no lugar, esa representación del no lugar, ¿no? Irse en un carro tirado por los dragones o lo que sea, es como ya no hay lugar en la tierra o no hay lugar en donde acá de habitar ese tipo de vida o algo así me pareció a mí cuando lo leí. Y si no son, bueno, como desafíos que en esa época se tomaron, como representar algo que era invisible y representar algo que se desprendía de toda vida posible o toda vida posible que se tenía en cuenta en ese momento. Y otra pregunta que tenía, perdón por lo largo, pero no hay ninguna mujer entre los dramaturgos. Y si podés decir algo al respecto. Están buenas las preguntas. Bueno, a Medea no se va a un lugar indecible. Medea es la sobrina del sol, del dios Helios, y la salva el dios, ¿no? Digamos las cosas como son. A Medea baja un carro y se la lleva, es como, digo, pero sí, ni hablar, totalmente. ¿A dónde se la lleva? Bueno, no sabemos, pero sí, ni hablar. Es lo terrible, es sí. En eso sí, estaba tratando de buscar ahora el pasaje de Medea, que les decía, que lo tengo ahí en mi tesis para que vean. Pero sí, es interesante. De hecho, te quería preguntar lo de Dioniso, ¿a qué te referías? Porque, bueno, hay una obra, por supuesto, ¿no? Que lo tiene a Dioniso como personaje principal, que son las Bacantes. No sé si te referís a esta cuestión de que los dioses no se mostraban en su esplendor a los humanos. Está bien, sí, es muy interesante, sí. La verdad que es interesante lo que propones. Yo creo que los griegos también, bueno, uno puede pensar por qué los griegos son clásicos también, ¿no? Como que representaron lo irrepresentable, pero a la vez lo que es una preocupación que sigue hasta hoy, no sé, la muerte, el asesinato, o sea, cosas que hasta hoy en día nos siguen hablando y nos siguen interesando.
La verdad que es interesante, yo no sé si ellos se habrán propuesto representar lo irrepresentable, pero sin duda tenían unas preocupaciones que hoy en día siguen vigentes y que en su momento buscaron darle causa, por lo menos a través de la representación. Pero es interesante. Esto que decías, y retomo lo de Dioniso, es algo que es característico de todos los dioses. Entonces uno puede decir, por ejemplo, estoy pensando en alguna otra obra que aparezca algún dios, ellos nunca aparecen como dioses, sino que generalmente aparecen como con forma humana. Pero eso es algo que también sucede en la Odisea, en la Ilíada. Eso no diría que es propio del teatro, sino por ahí propio de la tradición mítica sí, de la tradición mítica de la época. Y en relación a lo de las mujeres, no puedo decir absolutamente nada. La verdad que, y respecto a las mujeres, bueno, además, como dije al principio, a nosotros nos quedaron obras de 3 trágicos nada más, que ni siquiera son la totalidad de esas obras. Si pensamos en las obras de Eurípides, la mayoría tienen nombre de mujer. Y hay todo un debate también, esto tiene que ver, pero no tiene que ver porque no hay dramaturgas mujeres. Hay toda una discusión que a mi criterio es inzanjable hoy en día, si las mujeres iban o no al teatro también, como espectadoras. Y eso también es llamativo. Hay muchos teóricos que dicen que no, y hay otros teóricos que dicen que sí, porque, digamos, en los siglos posteriores sí se sabe que iban al teatro las mujeres. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué pensar que no fueron en ese momento? Uno de los argumentos en contra de la asistencia de las mujeres al teatro es el carácter soez de la comedia. Pero bueno, la verdad que yo no creo que se pueda saber eso. Pero hay muchos testimonios de mujeres en auditorio, no sé, Ovidio cuando habla del rapto de las Sabinas, es otra época igual, pero él habla de las mujeres en el teatro, como público. Entonces, para mí lo del tema de la mujer es un tema muy interesante. También uno puede pensar por qué no hay casi filósofas, ¿no? Bueno, se sabe que había algunas, se habla mucho de la esposa de Pitágoras, pero sí, la verdad que el tema de la mujer es interesante y yo la verdad que no podría decir nada de eso. La verdad que hay cosas que creo que no sé si en algún momento se van a saber o no. Gracias. Bueno, siguiendo con el... Muchas gracias. No, por favor. Con el chat, Jorge cree que levantó la mano es María Vega, así que si está ahí y quiere participar. Alba Burgos Almaraz te dice muchas gracias por tu respuesta. Silvia Fornes dice muchas gracias por compartir sus conocimientos muy didáctica. Karina Resnicky, como contestaste su pregunta, dice gracias. Y tenemos entonces la última pregunta de Marcelo Sienra, que desde Montevideo, Uruguay, que es el director del CIDAE, del Centro de Documentación del Teatro Solís de Montevideo, que dice, muy buena presentación, consulto si además de esas vasijas existen otros soportes de registros gráficos sobre este teatro griego. Saludos. No, la verdad que no. Lo que nos ha llegado son vasijas. No. Bueno, depende igual, ¿no? Si vamos al periodo romano, al periodo imperial, hay por ahí algunos frescos, algunos mosaicos. Eso sí. De este periodo no. Y bueno, además lamentablemente, como pueden imaginarse, es súper incompleta la evidencia. También hay muchas vasijas que uno no interpreta como teatrales que deben serlo, por esto que decía de la convención trágica. En el caso de la comedia es más evidente. En el caso de la comedia es más evidente y es más difícil de identificar un texto dramático. O sea, como hay tantas de la comedia porque es evidente, pero hay pocas obras cómicas. Entonces, en muchos casos tenemos muchas básicas cómicas sin saber a qué obra se corresponden. En el caso de las tragedias es al revés. Podemos decir que las pocas que se identificaron tienen que ver con que están los textos. Pero no, volviendo a la pregunta, eso, en el periodo romano, más que nada en el imperio, hay mosaicos y algunos frescos. Pero de esta época no. Bueno, María Vega ahora sí ha levantado la mano. ¿Sí querés abrir el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Simplemente que no quise interrumpir la exposición porque era una simple especulación de una de las imágenes de las vasijas donde la cuestión era si era una escena
teatral o no, y bueno, como decía anteriormente, es una simple especulación de que había dos actores que estaban conversando y sostenía una de las máscaras en su otra mano, digamos, como dato de color para argumentar un poco más fuertemente de que podía referir al teatro en ese sentido, ¿no? La semiosis parecía como que estaba dando a entender que había una conversación entre actores y estaban sosteniendo la máscara como quien puede sostener un vaso de agua mientras habla con otra persona. No ¿A cuál te referís? No te quería interrumpir. No, todo bien. ¿A cuál te referías, perdón? Es ¿Acordás? una de la vasija que tiene la mayor cantidad de personajes, de actores. La vasija de detrás de escena. Claro que estaba esta cuestión de que si eran cabezas o si realmente todas eran máscaras. Ok. Está bueno, sí, claro. Sí. Es interesante el comentario. De todas maneras, bueno, esa escena se supone que son actores después de escena descansando, pero sí, no, es muy interesante la posición de todos, además. Además hay como muchas subescenas en esa imagen, y tiene mucho análisis, obvio, o sea, yo simplifiqué bastante algunas cosas, pero sí, y de hecho cada vez que uno ve esas imágenes por ahí descubre cosas nuevas, así que totalmente, sí. Así que sí. Gracias. Yo, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo sigo porque estoy fascinada con los artefactos y con tu estudio, digamos, interdisciplinario arqueológico. Y otro descubrimiento, aparte de los coturnos, era el tema de los premios teatrales que tenían forma de trípode. Sí. ¿Cómo es? Contanos sobre eso, porque tampoco, ¿cómo es? ¿Se saben que esos trípodes que están representados ahí son premios teatrales? ¿Ha quedado alguno? ¿Qué nos puedes decir de los premios? Los premios se sabe que eran trípodes o también coronas de hiedra o, digamos, distintos. Hay muy poco, hay algunos comentarios sueltos en algunas biografías. De hecho, bueno, las biografías, como decía, de Diógenes Laercio, que habla a veces de Sófocles o de algún otro, hay algunos comentarios, pero muy poco, o sea, muy poco. También lo de los trípodes y demás tiene que ver, también aparecen en la Ilíada, eran como productos bastante preciados, muchos casos de oro y demás. Pero sí, es muy escasa igualmente la evidencia al respecto. Y no ha quedado ninguno que yo sepa, o por ahí alguno que otro, pero no. No, me parece que no. Gracias. No, de nada, al contrario. Sí. No, y respecto de los premios, lo que iba a decir es que generalmente había bueno, hoy en día le podemos decir mecenas, que es una palabra latina igual, pero digamos, un ciudadano ilustre que afrontaba económicamente la representación, o sea, pagaba los gastos, que era un honor, por supuesto, y también a veces era más importante el premio para él que por ahí para el dramaturgo o para los actores. Eso hay mucha info de eso, bueno, mucha. Hay info en estas cuestiones, en estos documentos epigráficos que tienen mucho que ver con los premios, con la lista de ganadores y demás. Y bueno, como decía, había un premio también para el mecenas. Un premio al productor teatral, diríamos hoy. Claro, totalmente, exacto, sí. Sí, y de hecho, normalmente no se dejaba a los que no eran ciudadanos ser mecenas, salvo algún meteco acomodado, o sea, meteco es un extranjero, pero bueno, ahí era importante que tenga fondos para producir la obra, totalmente, sí, exacto. Gracias. Bueno, Lili Slep ha levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina, muy interesante la exposición. Yo te quería preguntar, ¿qué uso tenía esa cerámica? O sea, que vos sepas, ¿no? ¿Estaban en las casas de las personas?
eran regalos, eran premios, eran recuerdos, porque al principio hablaste de una especie de souvenir que posiblemente existían. De las estatuillas. Bueno, sí, como unas pequeñas estatuillas. Si eran de uso cotidiano en las familias, ¿qué uso tenían? Y lo que también, otra pregunta, me llama la atención, la representación de los actores descansando fuera de la escena, ¿no? Como en bambalinas, que no es tan habitual, ¿no? Ni en estos tiempos la representación de los actores descansando. Eso y nada más. Totalmente. Está buena la pregunta que me haces de la cerámica porque no lo aclaré, tenés razón. Mira, las cerámicas generalmente genéricamente se puede llamar vasijas, o sea, recipientes, y se utilizaban de manera cotidiana. Hay muchos que son perfumeros, hay muchos que son recipientes de aceite o para vino. Generalmente, como decía, estaban en el ámbito cotidiano. También se han encontrado en tumbas, porque bueno, también a veces se los enterraban con el ajuar y demás, pero eran todos artefactos de uso cotidiano, algunos de uso ritual, pero adornos raro. Por ahí los adornos sí eran las estatuillas, pero estas vasijas eran totalmente de uso cotidiano. Y hay también, bueno, también de temática teatral, pero no relacionada supuestamente con el espectáculo, los copones de los simposios. Que, bueno, son unas copas grandes donde en muchos casos hay presencia de Dioniso, o de las uvas, así que el teatro también estaba, digo, estas pinturas teatrales estaban también en otros ámbitos, no solo en el cotidiano, bueno, en el simposio, como decía, pero sí eran de uso totalmente, como si fueran nuestros vasos, nuestras ollas. Eso está bueno, que me preguntaste porque no lo aclaré. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que me llama la atención representar a los actores descansando, no en una actitud, sino más bien como personas y no como actores. Eso es muy interesante. Es interesante, la verdad que se sabe por determinados testimonios, bueno, Aristóteles menciona a Calípides, Plutarco menciona a Calípides, o sea, se sabe que hay, digamos, los actores eran importantes, o sea, una vez alguien dijo que un sistema de estrella, de como el Star System, bueno, no sé si tan así, pero que había actores famosos, que había actores conocidos, que eran importantes los actores, eso sí se sabe por varios testimonios, así que yo infiero que tiene que ver con eso, ¿no? La importancia del actor en sí mismo, porque si nosotros vemos, bueno, las representaciones pictóricas del espectáculo, no se ven a los actores, no se representan, bueno, como decía, de manera ilusionista o demás, pero el actor era una figura importante en la época. Sí, hay muchas menciones a actores. Y de hecho Aristóteles en la retórica también habla de los actores, dice que ahora los actores son más importantes que los poetas. Así que bueno, yo infiero que tiene que ver con eso. No hay tantas, no hay muchísimas más de las que yo mostré, la verdad, pero son muy interesantes, sí. Sí. Bueno, Acá muchas María, gracias, Carolina. Gracias, Carolina. María Polal te quiere preguntar si actualmente las vasijas están concentradas en algún museo o en varios. Pregunta polémica sobre la ubicación geográfica del arte griego, ¿no? No, lamentablemente están dispersas en todo el mundo. De hecho, bueno, no es una vasija teatral, pero si están en Buenos Aires y van al Museo de Amalita Fortabat, hay una vasija enorme que nos llegará a todos por las costillas, ¿no? Así que, bueno, eso. No están. De hecho, yo para mi proyecto de beca postdoctoral tengo que usar un artefacto de un museo, un artefacto de otro museo. No hay colecciones de cerámica organizadas en torno a la temática teatral. Además, esta cuestión polémica de que la mayor parte de las cosas griegas no están en Grecia. Eso es otro tema aparte, pero aparte no hay colecciones relacionadas con el teatro. Hay muchas en el Metropolitan, hay muchas en el British, en Berlín, en el Museo de Siracusa. Yo fui a Cuba, bueno, hace un tiempo, y hay un museo con vasijas griegas, así que no, lamentablemente están en todos lados. Bueno, estamos sobre el horario, no sé si hay una última pregunta o si no ya cerramos acá porque estamos sobre la hora.
María Polal te agradece la Muchas gracias. respuesta. Muy No, interesante. al contrario. Marcelo Sierra nos dice saludos y buen 2022. Sí, queremos agradecer nuevamente la generosidad de Carolina a compartirnos todo su conocimiento en esta charla. Hemos querido iniciar en diciembre este nuevo ciclo. Ahí dice Silvina, muchas gracias Carolina y Laura. Al culminar el ciclo de teatro y filosofía, que queríamos en el mes de octubre, quisimos iniciar este nuevo ciclo en diciembre de historia del teatro, que por supuesto continuará el año que viene, seguramente no en enero, sino a partir de febrero o marzo, como todo el año lectivo académico. Así que muchas gracias a todos y cada uno por participar. Eleonora dice muchas gracias Carolina. Solve et Coagula dice gracias Carolina, inspiradora exposición. Y bueno, el director Rubén Schumacher, que nos honra hoy con su presencia, dice muchas gracias, tengo algunas preguntas, he tomado el email para poder pensar algunas cuestiones. Sí, eso les quería comentar. Primero, para mí un honor, Rubén, que me haya estado escuchando, así que muchas gracias. El que quiera, la que quiera, con mucho gusto nos comunicamos por mail para dialogar. A mí la verdad que generalmente las preguntas y los comentarios del auditorio siempre me suman, así que no dejen de escribirme, Rubén, ni hablar. Un honor para mí. Y Graciela Schuster, que es profesora de la facultad, la conocés por supuesto, de introducción a las artes plásticas, que trabaja junto a Rubén Schumacher en sus puestas en escena, dice que toma el mail también, gracias, así que también te va Sí, Graciela, por supuesto, sí, ni hablar. Para mí un honor. Bueno, así que muchísimas gracias a todos y cada uno por su presencia, muchísimas gracias Carolina nuevamente, les deseamos a todos un feliz fin de año y nos